Si hay una nación que se ha jactado de combatir a las dictaduras, es Estados Unidos. Excepto cuando el fascismo ayuda a conservar sus intereses. Chile. En 1970, Salvador Allende fue elegido democráticamente como presidente. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Sin embargo, el Departamento de Estado y la CIA realizaron operaciones de propaganda en Chile, financiando a los políticos conservadores y militares chilenos para derrocar a Allende, mediante un golpe de Estado comandado por el general Augusto Pinochet, quien encabezó una de las dictaduras más sangrientas en América Latina durante 17 años. Entre los peores crímenes cometidos por esta dictadura están el desarrollo de armas químicas para exterminar opositores, más de 34.000 presos políticos, 28.000 casos de tortura en los que se encontraban niños, más de 3.000 mujeres violadas y más de 3.000 ejecutados y desaparecidos. Además, fue el autor del homicidio del ex canciller de Salvador Allende, Orlando Letelier, en Washington. Guatemala. En 1951, Jacobo Arbenz fue elegido presidente, quien decretó la Ley de Reforma Agraria, ley que eliminaba los privilegios de los monopolios fruteros norteamericanos. En 1954, la CIA lanzó una operación para eliminar al gobierno de Arbenz y fue sustituido por la dictadura militar represiva del coronel Carlos Castillo Armas, quien eliminó todo el organismo democrático, devolvió tierras a compañías estadounidenses y condujo al país a una era de violencia política. Su sucesor, Efraín Ríos Montt, llevó a la dictadura a una época más sangrienta. Entre sus crímenes están el genocidio de miles de indígenas, violación sexual, tortura, infanticidio y secuestro de niños. Nicaragua. Anastasio Somoza gobernó Nicaragua durante 43 años, con el apoyo incondicional de Estados Unidos. Su Guardia Nacional cometió inimaginables crímenes, torturas, extorsiones y violaciones con total impunidad. Después de que la revolución sandinista derrocara a Somoza en 1979, la CIA reclutó, entrenó y financió a mercenarios para desestabilizar el país. Argentina. La junta militar que gobernó Argentina, liderada por Rafael Videla, fue tristemente conocida por sus abusos contra los derechos humanos. Se estima que 30.000 personas murieron en ese periodo y que fueron robados 400 bebés de familias cuyos padres fueron asesinados. Documentos desclasificados revelaron las conversaciones del secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, quien apoyó la represión militar en Argentina. Bolivia. Hugo Banzer, ayudado por Estados Unidos para derrocar al gobierno socialista de Juan José Torres, instauró la dictadura fascista que duró 7 años. Durante su gobierno, en el país se practicaban torturas, detenciones ilegales y desapariciones forzadas. Paraguay. El general Alfredo Stroessner, quien se encontraba en el poder desde 1954 a 1989, fue un anticomunista ferviente, y eso fue suficiente para que Estados Unidos financiara con millones de dólares a su régimen. La tortura, secuestros y otros abusos contra los derechos humanos eran comunes en el marco del régimen de Stroessner. ¿Sigues creyendo que Estados Unidos lucha por la democracia y la libertad?